¿Has comprado recientemente una impresora Halot One y todavía no conoces su funcionamiento? Quédate conmigo y te explicaré paso a paso cada una de sus funciones. Esta es la pantalla principal de nuestra impresora, donde se nos muestran dos opciones. Tenemos la opción de Settings, que es donde están todas las configuraciones de nuestra máquina y en la que podemos realizar los cambios. Tenemos la parte de Print, donde se muestran todos los modelos que hemos impreso o los que vamos a imprimir. En la parte derecha tenemos dos puertos, el tipo USB y el tipo USB tipo B. Pulsamos para entrar en el apartado de Settings. Entrando en el apartado Cleaning, nos permite hacer una limpieza del BAD después de cada impresión, creando una lámina donde se queda cualquier residuo de nuestra impresión anterior, la que tenemos que retirar posteriormente con mucho cuidado. En el apartado Update vamos a poder realizar las actualizaciones tanto de forma local como de forma en línea. En el apartado Wi-Fi vamos a conectar nuestra impresora a nuestra red Wi-Fi para así poder trabajar de forma remota. En el apartado Details podemos ver la información de nuestra impresora, donde nos muestra información como la versión de nuestro firmware y nuestro modelo de máquina. En el siguiente apartado vamos a poder conectar nuestra impresora a nuestra cuenta Creality Cloud. Ahora vamos a entrar en uno de los apartados donde más complejidad nos crea a la hora de tener nuestra máquina, y es la parte de Print Settings. Y entraremos en el apartado Parámetros de impresión. El exposure se refiere al tiempo que la primera capa de resina es expuesta a los rayos ultravioleta para curarse. Esta primera capa es crucial porque forma la base de la impresión y asegura que el modelo se adhiera correctamente a la plataforma de impresión. Podemos ajustar el tiempo de exposición inicial según el tipo de resina que estemos utilizando y las recomendaciones del fabricante. Un tiempo de exposición inicial típico podría ser unos segundos hasta unos minutos, dependiendo del tipo de resina. Pero es importante seguir las instrucciones del fabricante de la resina y realizar pruebas para poder encontrar el tiempo de exposición inicial óptimo. Un tiempo de exposición correcto puede resultar que la primera capa no se adhiera bien o una curación excesiva puede afectar la calidad de la impresión. En mi caso, suelo utilizar 40 segundos de exposición inicial. Seguiremos ahora con el Exposure Time o tiempo de exposición. Esta configuración se refiere al tiempo que cada capa de resina se cura bajo la luz ultravioleta. Este tiempo puede variar según el tipo de resina que estemos utilizando y las condiciones ambientales. Por ejemplo, si utilizamos una resina de la marca Elogo, tiene algunos tiempos de trabajado que es de 60 segundos para la primera capa y 8 segundos para las capas subsiguientes. Sin embargo, para la Halot One sugiere comenzar cortando esos tiempos a la mitad, es decir, 40 segundos para la primera capa y 3 segundos, a partir de ahí 3 segundos para las demás. Y luego ajustar según los resultados de tu impresión. Motor Speed. Este parámetro se refiere a la rapidez con que se mueve la plataforma de impresión de arriba hacia abajo durante el proceso de impresión. Lo que quiere decir que a velocidades más rápidas obtendremos impresiones más rápidas, menos tiempo de exposición a la luz ultravioleta, lo que puede reducir la posibilidad de deformaciones, pero también puede afectar a la calidad de la superficie de las capas impresas. También tener mayor riesgo de vibraciones y resonancia en la plataforma de construcción, lo que puede influir en la calidad de nuestras piezas. Y con una velocidad más lenta obtendremos una mayor precisión en la elevación de la capa, una mejor calidad de la superficie, pero tendremos impresiones más lentas. Turn off the light. Cuando la impresora crea una capa, realiza un movimiento de retracción hacia arriba y nuevamente baja para continuar con la siguiente capa. Pero antes de eso, realiza una pausa para que la resina se estabilice, ayudando así a evitar problemas como la formación de burbujas o la adhesión insuficiente de la capa a la plataforma o a los soportes. Altura de elevación. Es la distancia que sube la placa de construcción entre capas para separar el modelo impreso del FEP. Por lo tanto, la altura de elevación perfecta es la suficiente para despegar el modelo. Eso suena muy fácil decirlo, pero la verdad es que es más complicado, ya que el FEP
se flexionará cuando la placa de construcción comience a levantarse. Por lo tanto, la altura de elevación depende de la cantidad, el tamaño y el grosor del FEP de nuestra impresora. Un FEP poco tenso y desgastado se estirará más y tendrás que usar una altura de elevación más alta. De manera similar, una película de FEP muy delgada se estirará más que las películas gruesas. Además, el modelo se adherirá más a un FEP que esté desgastado, turbio o rayado, por lo que es posible que tengas que elevarlo más para poder superar esa fuerza de adhesión. Y por último, tenemos el Bottom Exposure Layer. Se refiere al número de capas inferiores que creará nuestra máquina. Cuanto mayor sea el número de capas, mayor será la adhesión que tenga nuestro modelo. Lo recomendable sería a partir de 2 a 4 capas. Y con eso terminaríamos con el apartado de parámetros de impresión. Ahora entraremos en los movimientos del eje Z, donde podemos restablecer la posición inicial y hacer que la plataforma suba o baje. En el apartado Device Control podremos conectar nuestra cámara web para así poder monitorizar nuestra impresión en tiempo real. En los otros apartados podremos cambiar tanto la configuración del lenguaje como cambiar, digamos, el tema de la impresora, realizar un time lapse, digamos un grabado lento de nuestras impresiones. Y otra cosa que está, que muy poca gente lo usa, es el mantenimiento, donde nos indica el ciclo estimado de recambio tanto del FEP como del filtro del aire de nuestra máquina. Y con esto concluimos con este tutorial de todas las características y de los apartados de nuestra impresora HaloDWine. Si te ha gustado, dale un like, o si quieres algún otro tema en especial, no dudes en dejármelo en los comentarios.